El inicio de temporada del Barça tiene muchos nombres propios, pero hay uno que ha encontrado su mejor versión bajo las órdenes de Hansi Flick. En el vídeo de hoy analizaremos a Robert Lewandowski, máximo goleador de la liga y un delantero que vive mejor lejos del área. Empezamos el vídeo viendo algunos de los datos más destacados de Robert Lewandowski en lo que va de temporada 2024-2025, en la que ha jugado 11 partidos en total y ha marcado 12 goles más 2 asistencias repartidas, todo esto tanto en la Liga como en la Champions. Datos que no dejan de ser sorprendentes si los comparamos con los de la temporada anterior, la 23-24, en la que juega un total de 49 partidos jugados, que evidentemente pues son muchos más de los que lleva hasta ahora, y en los que marcó 26 goles y repartió 8 asistencias, por lo que prácticamente en cuanto a goles está a la mitad del recorrido de todo lo que hizo la temporada pasada y en muchos menos partidos, por lo que hay algo que evidencia que Robert Lewandowski este año es un jugador que, pese a jugar seguramente más alejado del área contraria, está siendo mucho más determinante dentro de ello. Y si comparamos algunos de estos datos más en profundidad, veremos un poco el porqué de esta diferencia entre esta temporada y la pasada. Fijaos cómo en 2024-2025 marca un gol cada 74 minutos, lo cual se diferencia mucho de los 145 minutos del año pasado. Los goles por partido son de 1.1 versus los 0.5 del año pasado. En cuanto a disparos, también dispara más, tanto fuera de portería como en disparos a puerta por partido. Falla menos ocasiones claras de gol, lo que le hace un delantero mucho más efectivo, porque la tasa de conversión de este año hasta ahora es del 28% por un 20% de la temporada 2023-2024. Si nos fijamos ahora en el mapa de calor de esta temporada, vemos como Robert Lewandowski es un futbolista totalmente distinto a la anterior, en la que seguramente pues estaba mucho más aislado del juego del equipo, con muchas distancias entre futbolistas, pero este año con Hansi Flick en el banquillo vemos a un Lewandowski mucho más participativo en el juego del equipo. Es cierto que tiene su influencia dentro del área, pero donde mejor vive, como hemos comentado, es lejos de ella, para asociarse con los centrocampistas. Se junta mucho con jugadores como por ejemplo Rafinha, con alguno de los interiores, ya sea Pedri, Pablo Torre, quien juegue en cada partido, pero en todo caso ya este mapa de calor demuestra todas las zonas por las que se mueve el futbolista polaco y que le están viniendo muy bien al equipo, ya no solo porque Lewandowski está siendo mucho más productivo que la temporada pasada, sino porque consigue generar espacios para otros jugadores que quizá pues lleguen de segunda línea. De hecho, vamos un poco a argumentar esto de una forma mejor, porque en la posición media de los jugadores del Barça en el último partido contra el Alavés vemos un poco una de las claves, y es que entre Lewandowski y Rafinha normalmente hay un intercambio de roles. Cuando uno busca el espacio, el otro viene a recibir y viceversa, por lo que el Barça es un equipo muy coral en la que ningún jugador realiza el mismo movimiento que su compañero, sino que todos están haciendo movimientos distintos para despistar al rival, pero lo más importante es que siempre haya muy pocas distancias entre futbolistas. Todo este cambio de contexto alrededor de Lewandowski, ya no solo por el cambio de entrenador, sino un poco por las circunstancias, han llevado al futbolista polaco a ser el máximo goleador de la liga en estas primeras jornadas, y además con diferencia, porque si os fijáis, Lewandowski lleva ya 10 goles, pero es que el segundo máximo goleador de la liga española es Ayoce con 6 goles, también tenemos a Rafinha, a Mbappé y a Lo Celso con 5, por lo que la diferencia entre el primero, Lewandowski, y el resto de mortales, digamos que es muy grande, y eso está un poco pues evidenciando que Lewandowski seguramente pues está viviendo una segunda etapa espectacular en el Barça, que recuerda sus mejores años en Múnich, cuando jugó con el Bayern bajo las órdenes de grandes entrenadores, por citar uno, pues evidentemente el de Pep Guardiola, pero datos que la verdad le convierten en un delantero centro que participa mucho más que el año pasado, pero es que además está consiguiendo convertir goles que seguramente la temporada pasada o no los marcaba porque no tenía esa confianza, o simplemente no llegaba a tener ese tipo de oportunidades por el juego del equipo, que era muy distinto con Xavi al que lo es a día de hoy el Barça con Flick.
Dicho esto, toca ahora analizar la parte táctica de por qué Lewandowski está jugando al nivel que lo está haciendo en este inicio de temporada. En esta primera imagen ya vemos un poco el posicionamiento del Barça de Flick sobre el terreno de juego, lo que comentábamos en muchos vídeos, cerrando siempre con 3 hombres atrás, dándole seguramente siempre algo más de altura al lateral izquierdo que no al lateral derecho, porque el costado derecho siempre es para Lamine Yamal. Puede haber partidos donde quizá el rival defienda en un bloque muy bajo y ahí sí que Koundé pues se incorpore o doble a Lamine Yamal para buscar ese tipo de ventajas en uno de los dos costados, con un doble pivote habitual en el que pueden jugar Eric García más un acompañante que puede variar, puede ser Pedri. Cuando vuelva De Jong veremos qué pasa, incluso Fermín también cuando vuelva de lesión, pero en todo caso esa línea de 2 para favorecer la salida de balón. Y lo más importante es la zona por la que se mueve Lewandowski, porque es cierto que es el delantero centro del equipo, pero lo que hace el polaco normalmente es jugar bastante entre líneas, moverse en ese espacio entre centro del campo y defensa del equipo rival. No hace algo que hacía el año pasado, que era meterse prácticamente emparejado con los centrales, sino que muchas veces intenta alejarse de él. Y también es muy importante que tenga bastante cerquita suyo a jugadores como Rafinha, como Pablo Torre, jugadores de segunda línea, centrocampistas, incluso extremos, que digamos que se muevan por su misma zona y en estos espacios cortos pues puedan combinar entre ellos. De hecho, lo podemos ver aquí aún mejor. Fijaos dónde está Lewandowski, comentábamos, entre línea defensiva y línea del centro del campo. Pero además de ello también tiene muy cerquita suyo tanto a Rafinha como a Pablo Torre en este caso, por lo que las distancias son muy cortas entre los jugadores de ataque y no solo ellos, porque también vemos distancias cortas como por ejemplo en ese doble pivote formado por Eric García y Pedri. Y una última imagen que demuestra que Lewandowski vive mucho mejor lejos del área, o al menos están consiguiendo sacarle mejor provecho en esa zona del terreno de juego, es en este partido contra el Deportivo Alavés, en el que Lewandowski está justo en la zona del centro del campo, pero por delante suyo tiene hasta 4 jugadores del Barça, por lo que en el papel es siempre el delantero centro, sí, y debería ser el jugador que está más arriba de todos los del Barça, pero vemos que en lo táctico Lewandowski muchas veces baja a recibir y son otros, ya sea Rafinha o algún centrocampista que se incorpore, los que buscan pues moverse en esa posición por la que debería estar moviéndose el propio Lewandowski. Vamos a incidir un poco más ahora en la diversidad de movimientos que vemos entre Rafinha y Lewandowski y cómo constantemente hacen lo opuesto, porque fijaos en esta jugada en la que es el lateral izquierdo del Barça, en este caso Gerard Martín, quien tiene el balón. Es complicado encontrar una línea de pase por dentro porque el Villarreal está cerrando líneas bastante bien, pero fijaos lo que hace Rafinha aquí. Busca un desmarque al espacio para intentar que la defensa rival se hunda, y en ese desmarque de Rafinha Lewandowski interpreta muy bien la jugada, interpreta muy bien ese movimiento del brasileño para ser él quien venga a recibir el balón al pie y poder controlarlo a pase de Gerard Martín. Es decir, ese movimiento opuesto de Lewandowski a lo que hacía Rafinha, que es el que ha fijado a la defensa rival, permite que el polaco pueda recibir y pueda continuar con la acción, entregándosela ahora a Pedri, que está solo en el centro del campo. Y ya veréis que estas son acciones constantes en el Barça de Hansi Flick, porque en esta otra jugada es Eric García quien tiene el balón, está perfilado para buscar un pase hacia Koundé en el costado derecho, pero Lewandowski, que de nuevo le vemos aquí pues fluyendo entre línea defensiva y línea del centro del campo, mientras es Rafinha el que fija a los centrales, veremos como una vez el balón de Eric García llegue hacia el costado derecho para Koundé y haya posibilidad de centro, ahí sí Lewandowski va a atacar el área como haría cualquier delantero. Pero os pongo esta jugada para que veáis que en el inicio de la acción Lewandowski está fuera del área y es Rafinha el que ocupa la posición dentro del área, pero en cambio cuando el balón llegue, como os comentaba, a banda para el posible centro de Koundé, fijaos dónde está Lewandowski ya atacando el segundo palo y a punto de marcar un gol para el Barça.
Una jugada más de ese intercambio de roles entre Rafinha y Lewandowski, esta vez en un partido contra el Getafe. Fijaos cómo el balón lo tiene Marc Casado en salida de balón tras una recuperación del Barça en una zona peligrosa del terreno de juego. Fijaos cómo Rafinha es el que atacará el espacio buscando hundir a la defensa rival y será Lewandowski el jugador que viene a recibir el balón de Casado. Una vez controla a Lewandowski, fijaos como nadie realmente sale a encimarle. ¿Por qué? Porque Rafinha es el hombre que está tirando de la línea defensiva del Getafe y eso hace que los centrales del equipo rival no puedan salir sobre Lewandowski o digamos que duden bastante en si salgo quizá me como ese desmarque de Rafinha a la espalda, por lo que en esas dudas es en las que Lewandowski puede recibir el balón, puede jugar de cara con Pablo Torre, que es el que continúa con la acción, pero fijaos de nuevo cómo es Rafinha el hombre que fija los centrales del Getafe y hace que no salgan de zona para cubrir a Robert Lewandowski. La influencia del delantero polaco es tal que muchas veces sin tan siquiera tocar el balón es capaz de generar espacios para otros. En este partido contra el Valladolid creo que es Rafinha quien tiene el balón ya dentro del área. Fijaos cómo Lewandowski se desmarca el primer palo para buscar un posible centro del brasileño y en ese desmarque al primer palo de Lewandowski se hunden hasta tres defensores del equipo rival, permitiendo que Lamine Yamal, que llega desde segunda línea, esté completamente solo para recibir el pase de Rafinha. Una vez Lamine Yamal tiene el balón controlado, fijaos cómo se abre una segunda línea de pase, en este caso hacia Dani Olmo, también propiciada porque Lewandowski está fijando a un central del Valladolid que no puede salir o que no puede cerrar ese espacio hacia Dani Olmo y el futbolista del Barça se queda solo para poder marcar un gol para su equipo, por lo que Lewandowski, incluso cuando participa sin balón, está siendo muy determinante en todos los ataques del Barça. De nuevo aquí vemos una jugada de influencia de Lewandowski sin balón, porque es Eric García quien tiene la pelota. Fijaos como Lewandowski de nuevo es el que tira de la línea defensiva del Valladolid, hundiéndola lo suficiente para generar ese espacio entre líneas para la aparición de su compañero Dani Olmo. Y atención porque una vez recibe Dani Olmo, fijaos como tanto Rafinha como Lewandowski vuelven a tirar de la línea defensiva del Valladolid buscando desmarques a la espalda de la defensa, todo ello para comprimir y hundir al bloque defensivo del Valladolid y que se genere un espacio en el costado izquierdo por el que aparece Fermín pidiendo el balón y el futbolista español lo va a recibir tras el pase de Dani Olmo completamente solo en ese costado izquierdo. De hecho, la jugada no acaba aquí porque los jugadores del Barça, tanto Rafinha como Lewandowski, que son los más adelantados, siguen acompañando la jugada para un posible centro de Fermín que pueda llegar hacia ellos, por lo que en constante movimiento los jugadores más adelantados del Barça y como digo, se sigue viendo esa influencia de Lewandowski sin balón. Muy importante también lo que comentábamos al inicio del vídeo y es que este año el Barça está jugando con futbolistas muy juntos en distancias muy cortas que hacen que para el rival sea muy difícil controlarlo. De hecho, en esta acción contra el Deportivo Alavés vemos como Casado tiene el balón, pero realmente dispone de hasta dos líneas de pase sencillas, una hacia Pedri y la otra hacia Lewandowski, por lo que los jugadores del Barça jugando entre líneas y haciéndolos siempre bastante juntos entre sí. En este caso será un pase de Casado para Lewandowski, que es el primer hombre libre. Una vez recibe el polaco, quiere devolverle la pared a Casado, que es cierto que no llega hacia él de vuelta porque recibe una falta de su marcador, pero un poco la idea de mostrar esta jugada es para ver las distancias cortas entre los jugadores del Barça, que también vemos aquí en este partido contra el Getafe como Balde, Lewandowski y Rafinha juegan muy juntos y en muy pocos metros, todos escorados bastante al costado izquierdo. Fijaos que cuando Lewandowski cae a un costado o al otro, por dentro ya hay jugadores de segunda línea como Casado o Pablo Torre que ocupan la teórica posición de Lewandowski para hacer o para propiciar que los centrales no salten sobre el delantero polaco, y en esta acción pues veremos una combinación interesante de Balde hacia Rafinha. Una vez recibe Rafinha escolado en el costado izquierdo, va a combinar de primeras con Lewandowski y el polaco va a volver a iniciar la jugada hacia atrás con un pase hacia Íñigo Martínez, pero de nuevo vemos como estas distancias cortas hacen que el Barça pueda acumular a muchos jugadores del equipo rival en un costado del campo y quizá con ese pase de Lewandowski hacia atrás para Íñigo Martínez luego se genere un espacio en el costado opuesto del terreno de juego, ya sea para Koundé o para Lamine Yamal.
A todo esto, pese a que Lewandowski es un futbolista que con Flick está viviendo muy bien lejos del área, dentro de ella sigue siendo ese delantero determinante que nos tiene acostumbrados a ser. Fijaos en esta acción, es una recuperación de Pedri que va a combinar rápido con Pablo Torre. Pablo Torre está bastante solo en este caso porque, si os fijáis, Lewandowski tiene hasta dos jugadores encima de él. Una vez recibe Pablo Torre de Pedri, fijaos como Lewandowski, ahora sí, dentro del área, sigue siendo un delantero centro letal porque primero tira un desmarque buenísimo para el pase de Pablo Torre, que también es muy acertado por debajo de las piernas de su marcador, y fijaos la posición en la que recibe Lewandowski, una posición en la que un delantero top mundial como él nunca va a perdonar y acaba marcando para el Barça. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos visto los datos de Robert Lewandowski esta temporada, mucho mejores que con Xavi el año pasado, y un poco las claves del buen rendimiento del futbolista polaco, que se deben principalmente por la cantidad de jugadores que tiene a su alrededor y que hacen que sea pues mucho más fácil asociarse en pocos metros y en pocos toques a gran velocidad, y luego que también es un futbolista que está consiguiendo finalizar muchas de las jugadas que generan sus compañeros dentro del área. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.